La cuarta cosa que quiero compartirte es que Dios quiere llenarte hasta rebosar derribando. Este es el cuarto significado de paratz, derribar, hacer estrago, hacer huir. Para que puedas estar lleno hasta rebosar conforme esta promesa de Dios, hay paredes que romper, hay cosas que derribar, hay enemigos que hay que hacer huir. Hay cosas en tu vida que están ahora en el campamento del enemigo, que están bajo posesión, bajo control del enemigo. Y allí Dios te hará entrar para hacer estragos y hacerlo huir de tu vida. Hay bendiciones para vos, hermano y hermana, que estuvieron retenidas hasta hoy por el diablo. Dios me daba esa palabra de Ageo que dice que hasta hoy no hubo bendición, pero desde este día, dice el Señor, yo los bendeciré. Hay bendiciones que estuvieron retenidas por el diablo. Dios lo quiere hacer huir de tu vida y que suelte lo que Dios te ha dado y en el Espíritu te pertenece. Por eso, más adelante nos dice que Él desea que nos extendamos. Dice, tus descendientes ocuparán otras naciones. Y la palabra allí, ocupar, es yaresh, que significa heredar, ocupar. Pero, ¿sabes qué significa? Significa ocupar desalojando a los habitantes previos y poseer el lugar de ellos. La versión Reina Valera dice, tu descendencia heredará naciones. Y está bien la palabra heredar, porque cuando uno tiene conciencia de que Dios es el Señor y amo de todo, nadie es dueño de nada. Si en el Medio Oriente entendieran esto, no tendríamos tanta guerra, tanto enfrentamiento. Nadie es dueño de nada y uno solo es administrador de lo que recibe de Dios. Y si hay cosas que el enemigo te ha quitado, no te las ha quitado a vos porque vos no sos dueño de nada, sino a Dios que es el dueño. Y tu responsabilidad como mayordomo, como administrador, es recuperar lo que perdiste. Dios nos quiere dar territorios en lo personal, como congregación y como iglesia, que están ocupados por el enemigo. Lo que Dios nos quiere dar, lo tiene otro, lo ocupa otro, lo posee otro, y hay que despojarlo, hay que expulsarlo, hay que arrojarlo, hay que echarlo. Dios quiere abrirnos, como vimos, a lo nuevo. Dios quiere hacernos crecer, Dios quiere hacernos desarrollar, pero todo eso hay que sacárselo al diablo. Como congregación tenemos que orar pidiéndole al dueño de todo, que es Dios, y arrebatándole al que hoy posee lo que Dios quiere darnos. Mientras este año agrandamos lo que ya tenemos, completando el nuevo santuario en Avenida Independencia, equipándolo, tenemos que orar, mis hermanos, y quiero presentarles en el primer día del año este motivo para que sea nuestro motivo de oración y de guerra espiritual hasta que lo tengamos. Tenemos que orar y arrebatar un lugar para que cuando tengamos la inauguración del nuevo santuario allí en Avenida Independencia, tengamos un lugar, un espacio para los niños. De manera que no tengamos que traerlos con movilidad hasta este edificio. Yo creo que Dios nos quiere dar hasta rebosar. ¿Cuántos lo creen? Somos nosotros los que lo tenemos que creer y luego ocupar, actuar. Se captura algo de alguien que presenta resistencia. Esta es una palabra
clave: resistencia. Porque lo que Dios te ha dado, lo que vos perdiste, el diablo no lo va a soltar así nomás. Por alguna razón estuvo tan interesado en que vos no lo tengas. Cuando uno entiende lo que la Biblia enseña, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, inmediatamente sabe que hay ámbitos, realidades de bendición que Dios quiere que vivamos y que el diablo no permite que la estemos viviendo. No es que le vamos a arrebatar a otro ser humano. Si eso está en posesión de otro ser humano, ese otro ser humano se va a ir con bendición de la relación con nosotros. Porque nosotros somos el pueblo que bendice, no el pueblo que maldice. Pero no es otro ser humano, no es contra un ser humano nuestra lucha, sino contra carne y sangre. Y entonces hay realidades de bendición que Dios quiere que vivamos y que el diablo no permite que las estemos viviendo. Lamentablemente, muy pasivamente, muchas veces nos escudamos diciendo, y bueno, no será la voluntad de Dios, cuando algo no se nos da, sin siquiera presentar batalla al enemigo que no nos permite que lo vivamos, que nos está robando la bendición. Y ni siquiera nos tomamos el trabajo de discernir si lo que no alcanzamos, lo que no logramos, lo que no hacemos, lo que perdimos, lo que no tenemos, es porque es la voluntad de Dios o es por la oposición de Satanás. El apóstol Pablo tenía bien claro que fue el Espíritu Santo el que le prohibió hablar la palabra en Asia. Y que fue el Espíritu Santo el que no le permitió ir a Bitinia. Porque la voluntad de Dios era que Pablo no fuera ni a Bitinia ni fuera a predicar a Asia, sino que fuera a predicar a Macedonia. Pero también Pablo tuvo claro que fue Satanás quien lo estorbó para ir a Tesalónica y no Dios. Hay bendiciones que se las tenés que arrebatar al diablo. Hay ámbitos de los que lo tenés que expulsar, arrojar, despojar al enemigo de nuestras vidas. Hay posiciones de las que vos tenés que adueñarte en tu interior. Hay progresos que Dios promete para este año en tu vida que vos tenés que capturar. La iglesia evangélica ha sido una iglesia en el pasado de minorías perseguidas, por muchísimas décadas replegada en sí misma, con una actitud de inferioridad, con una actitud más de supervivencia que de avance. Y fue lógico que así fuera. Pero hoy la situación ha cambiado. Hoy seguimos siendo numéricamente todavía una minoría, pero ya no podemos seguir más con mentalidad de minoría. Hoy no podemos seguir encerrados y replegados, sino que debemos asumir una actitud de avance y de llenar todos los ámbitos con el Evangelio de redención. Cuando el domingo aquí adelante veíamos todo el ancho de esta plataforma lleno de hermanos que este año solamente se habían recibido con carreras universitarias, terciarias, yo pensaba para mí, y esto fue nada más que este año y no estaban todos los de este año, yo pensaba para mí, yo me crié en una iglesia, en esta misma, pero en otro tiempo, donde cuando había uno o dos profesionales era un milagro. Ahora, gracias a Dios, no porque los profesionales sean más que los otros, sino porque podemos llegar con hijos de Dios, con hijas de Dios a ámbitos no para controlar, no para poseer, sino para redimir todos los ámbitos con el Evangelio del Rey. Porque, ¿sabes? El espíritu de este tiempo es decirnos que la religión es algo privado e intimista.
Y todos pueden opinar sobre la vida, sobre la moralidad, sobre cualquier cosa desde su cosmovisión y de su ideología. Pero guay si a vos se te ocurre desde tu ideología de la fe opinar sobre algo porque te dicen no podés hacerlo, eso es religión. Pero nosotros no vamos a caer en la trampa. Porque Dios desea que penetremos todos los ámbitos para redimir con el Evangelio, en medio de la desesperación, en medio del vacío, en medio de la inmoralidad, de la idolatría, en medio de tanta corrupción, en medio de tanta confrontación. Dios quiere que penetremos con el Evangelio del Reino. Y Él desea restituirnos, Él desea restituirte. Es decir, que recuperemos lo que ya nos ha dado y hemos perdido o hemos desperdiciado o estamos funcionando por debajo del nivel que debemos. La promesa del texto dice, repoblarán las ciudades en ruinas. La palabra es yashab, que significa habitar, poblar. Pero esta palabra viene de una raíz que significa sentarse como un juez o sentarse en quietud. Y la doctrina de la restitución combina perfectamente estos dos elementos del significado: autoridad y espera confiada. Dios quiere que vos te sientes como juez, es decir, que determines. Por favor, Dios te ha dado autoridad. Hay algunos en el cuerpo de Cristo que son, como nuestro hermano, por ejemplo, Carlos Anacondia, o Billy Graham, o Luis Palau, u otros, que no son tan conocidos, tan famosos, pero que Dios les ha dado el oficio de evangelistas. Pero todos tenemos que evangelizar, ¿verdad? Lo mismo sucede con la palabra profética. Hay algunos que tienen el oficio profético, pero todos tenemos autoridad profética. Y vos tenés la autoridad profética en tu vida, en tu hogar. Vos no necesitas que venga yo a profetizarte a tu casa. Si lo puedo hacer, gloria a Dios, pero vos tenés autoridad. Ejercela. Tal vez vos no vas a tener el oficio de profeta, pero tenés la autoridad profética. Porque eso está en el cuerpo de Cristo. Todos tenemos la autoridad apostólica porque somos enviados. Apóstol significa enviado. Hay algunos que tendrán el oficio de apóstol, pero todos somos enviados y enviadores. Todos somos profetas, todos somos evangelistas, todos somos pastores, maestros. En cuanto a la funcionalidad de esto, la doctrina de la restitución requiere del ejercicio de tu autoridad. Isaías dice que el enemigo nos tiene en cuevas y nos saquea porque no hay quien dé la orden de restitución. Y el segundo elemento que es requisito de la restitución es la espera confiada. Dice, sentate como juez, pero sentate en quietud. Dios quiere que te sientes en quietud, esperando la restitución segura. Una vez que soltaste la orden, una vez que diste la orden de restitución, quiero que sepas que solo es una cuestión de tiempo. En algunos casos es instantáneo, inmediato. En otros lleva un poco más de tiempo, pero viene seguro. Por eso vos tenés que tener fe al dar la orden, no dudar, no abortar lo que estás ordenando por falta de fe. ¿Por qué vos podés esperar confiadamente sentado en quietud después de que diste la orden? Porque vos estás sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales por encima de todas las fuerzas de las tinieblas.
Por eso podés sentarte como juez a decretar en el mundo espiritual aquello que es la voluntad de Dios y ordenarle al enemigo que suelte y luego sentarte en quietud esperando confiadamente. Dice el texto que Dios quiere que poblemos ciudades asoladas. Shamem es la palabra. ¿Sabes qué significa? Aturdidas. Ciudades adormecidas, devastadas, desamparadas, angustiadas, arruinadas, desconsoladas, desoladas, en ruinas, con pavor. Hoy más que nunca vivimos en ciudades donde la sociedad está aturdida, adormecida, donde se la narcotiza desde los medios de comunicación para que lo único que hagamos sea consumir, para que el sistema se siga enriqueciendo. Mientras tanto, las familias están siendo devastadas, los niños y jóvenes desamparados, las generaciones nuevas arruinadas por el alcohol, por la droga, los llamados ahora que ni trabajan ni estudian, casi 1 millón de jóvenes en nuestro país, madres angustiadas y desconsoladas, el tejido social en ruinas. No podemos ni caminar en la ciudad de Buenos Aires, para los que están viendo la palabra en el interior, por la basura por todos lados, con pavor a la inseguridad, una sociedad enfrentada, dividida, fragmentada. Este es el momento de la iglesia de la ciudad, ministrando a la ciudad en todos sus ambientes y con autoridad espiritual sobre toda la ciudad. Hoy tenemos que levantar, mis hermanos, este año tenemos que levantar una voz llamando al pueblo a la reconciliación y a la paz. Hay un principado de confrontación, no es una cuestión solamente de políticos, hay un principado de confrontación que se ha soltado, se ha liberado sobre nuestro país, de enemistad fanática, de división que se ha soltado sobre los aires de nuestra Argentina. La única que puede ir contra ese principado y esa atmósfera es la iglesia de Jesucristo. Por eso, aquí en Buenos Aires y en cada ciudad, tenemos que salir a repoblar las ciudades en ruinas, proclamar el shalom de Dios, la paz de Dios sobre nuestras ciudades, evangelizar para que la paz de Dios inunde cada familia, cada casa, cada hogar de nuestras ciudades. Es el tiempo de pararnos en la brecha y orar para destruir las fortalezas. La manera de hacerlo es derribando argumentos, dice la palabra, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Hoy tenemos que levantar un mensaje de esperanza. Hoy también tenemos que romper el silencio de la iglesia evangélica, un silencio que la iglesia mantiene desde hace años, enmudecida en su voz profética. Pasan cosas en nuestra ciudad, pasan cosas en nuestro país que la iglesia no está ni denunciando ni anunciando la transformación. Hoy tenemos que levantar jóvenes que produzcan el cambio en cada ambiente, porque Dios nos dice que nos quiere dar las ciudades en ruinas, asoladas. El texto dice, tus descendientes ocuparán otras naciones. Cae de maduro que si Dios quiere que nuestros descendientes ocupen ámbitos, espacios, ciudades asoladas, naciones, primero tenemos que tener descendientes. Y por tercer año consecutivo desde este púlpito sigo llamando a la multiplicación de los actuales pastores en nuevos pastores jóvenes y en jóvenes líderes para todos los ámbitos de la sociedad. El desafío de Dios es: repoblarán las ciudades en ruinas. Nos habla del deseo de Dios
de restituir lo que hemos perdido, de reconstruir lo que está en ruinas. Y todos hemos perdido. No hay nadie que no pueda decir, yo no. Y si bien esa acción es de Dios, también, como vimos, hay implícita una acción nuestra que consiste en visualizar lo que está en ruinas y arreglarlo. O usando la frase de la versión Reina Valera, que no aparece muy clara en esta versión que les traje, dice así: refuerza tus estacas. La caridad bien entendida empieza por casa. ¿Qué cosas en mi vida, en tu vida están en ruinas? ¿Qué cosas en nuestra congregación necesitan ser reforzadas, corregidas? Y esto no es una acción, es un proceso permanente. Y te lo comparto, primero porque lo tomamos como congregación, pero te lo comparto para que vos lo tomes para tu vida. Un proceso continuo, permanente, nunca terminado, que este año debemos profundizar mucho más, y es el de fortalecer cada programa, corregir lo que está mal, mejorar cada aspecto. Como digo, es un proceso nunca terminado. En algún momento compartí esto. Hay un nombre japonés que se popularizó hace algunas décadas atrás, y es la palabra Kaizen. Es el proceso que la empresa Toyota estableció y que se hizo conocido internacionalmente. Significa mejora continua y que implica una permanente revisión profunda de todo lo que hacemos para ir continuamente subiendo un poquito más, mejorando un poquito más. En este proceso, por lo general, no se trata de grandes y espectaculares cambios, ni de grandes mejoras, salvo quizás en un inicio, pero sí pequeñas y mejoras constantes, diarias. Tómalo para tu vida. Esta acción es la base para las anteriores, de agrandar lo existente, de construir lo nuevo, de extender. Si queremos extender el sitio de nuestra tienda, tenemos que clavar bien las estacas, si no la carpa se nos vuela. Como congregación este año nos vamos a fortalecer mucho más en la palabra de Dios y en la capacitación. Todos juntos vamos a entrar en una lectura compartida de la Biblia a lo largo de todo el año 2013, una lectura nueva de manera creativa, preciosa. Vamos juntos a entrar en un programa que va a incluir lo que hagamos en los cultos, lo que suceda en los grupos café, en los grupos homogéneos por edades, niños, adolescentes, jóvenes, matrimonios, mayores, que va a incluir también, o te va a animar a vos a incluir tu lectura diaria en tu casa. Estoy seguro que lo vamos a disfrutar de una manera maravillosa, esta lectura de toda la Biblia a lo largo del año 2013 de una manera creativa. Vamos a reforzar nuestras estacas con un pastoreo más fuerte de toda la membresía, con un sistema nuevo de seguimiento, de comunicación. Algunos de ustedes ya nos preguntan, ¿por qué me llamaron por teléfono si no le debo nada a nadie? ¿Hice algún lío? No. Es muy difícil saber quiénes están viniendo, quiénes no están viniendo, ¿sí? Y el propósito del llamado, del seguimiento, es simplemente, si vos estás pasando una necesidad, decirte, vamos a responderla en el momento que la tenés, no 6 meses después, cuando nos enteramos, ¿sí? Ya vamos a hablar de esto más adelante. Vamos a clavar más profundamente las estacas, capacitándonos de manera permanente para la vida. La escuela de misión va a estar no solamente orientada, seguirá principalmente orientada a gente que quiere ejercer liderazgo en la obra del Señor, pero va a estar abierta para que todos nos capacitemos a partir de este año y en los próximos. Pero además, todos los meses vamos a dedicar los cultos de los miércoles
a cursos prácticos mensuales de 4 miércoles cada uno, que nos van a dar herramientas para la vida de todos los días, para que esta palabra la podamos aterrizar, para que podamos experimentar el crecimiento, el progreso, la abundancia hasta rebosar que Dios nos quiere dar. También en las próximas semanas le vamos a anunciar todos los cursos que ya hemos programado para los días miércoles. ¿Qué cosas la Iglesia de Jesucristo en nuestra nación necesita en su propio seno arreglar para ser primicias de lo que Dios quiere hacer en nuestra nación? La palabra que allí se usa, yasak, significa reforzar, ligar, afirmar, confirmar, dedicar. ¿Saben? Estoy convencido que el carisma colectivo que Dios le dio a la Iglesia argentina es haber recibido de parte de Dios este don de el creciente avance en la unidad de los pastores, en la unidad de la Iglesia en cada una de las ciudades. Pero esto todavía necesita ser muy fortalecido. Necesitamos ligarnos más, confirmar nuestra unidad con una acción visible en cada ciudad de misionar juntos, dedicar nuestra vida a que la Iglesia exprese visiblemente su unidad para que el mundo crea. Cuánto más en este tiempo en un país dividido. La Iglesia, primicias de lo que Dios quiere hacer, ejemplaridad. Si no, ¿dónde mira la gente? Creo también que debemos reforzar las estacas pastorales. Tenemos que levantar en nuestro país ministerios apostólicos en cada ciudad. Pastores de la misma ciudad, reconocidos por sus pares de la ciudad, que estén dedicados a la tarea de trabajar por la unidad de la Iglesia, con una visión de reino, con un plan concreto y continuo de misionar a la ciudad y pastoreando a los pastores en sus necesidades, para que cada pastor esté bien firme, con sus estacas bien puestas, no copiando ni importando expresiones ministeriales que son solo manifestaciones de individualismo, de un espíritu de competencia, de poderío humano y carnal, con muchas luces de colores para la televisión cristiana, pero que no transforman las vidas de los pueblos. Y algunas de esas grandes luces, cuando vemos el estado de la ciudad donde ministran, de la nación, vemos que esto no ha transformado nada. Ministerios en cada ciudad de apóstoles siervos, que levanten a los otros pastores, que potencien para que unidos unos a otros hagamos huir al diablo de cada una de nuestras ciudades. Para los pastores que están recibiendo la palabra y los líderes, creo que el Retiro Nacional de Pastores que se hará en junio en Mar del Plata va a marcar un hito, un antes y un después. No por los oradores que van a ser excelentes, pero por algo más importante. Y es que siento que vamos a entrar a un nuevo tiempo donde el liderazgo argentino va a recibir una carga de Dios, una convicción de acoyunturarnos de una manera nueva, es decir, de la vieja manera, de la manera bíblica. Y esto traerá una solidez a la obra que potenciará a cada pastor, que liberará un nuevo tiempo para que en los próximos años podamos de verdad experimentar el avivamiento que estamos esperando. Palabra de Dios, que se escuche hoy su voz.